Bueno, pues vamos a empezar con el primer apartado del curso, que como os decía es un repaso de parámetros de antenas que habéis visto en radiación y propagación. Entonces, aquí lo vamos a hacer, tal como os he dicho antes, mucho más brevemente que en los vídeos que ya están de ingeniería física. Entonces, este vídeo, digamos, va a ser específico para el grado vuestro de telecos. A ver, lo primero es el sistema de coordenadas esférico. Aquí no hay nada que decir, estáis acostumbrados a utilizarlo. Recordar los tres ángulos, tita, las tres coordenadas tita, phi son los ángulos en esféricas, definidos de esta manera. En matemáticas suelen definirlos al revés, pero en telecos sabéis que siempre los definimos así. Y luego la distancia r, que es la distancia entre el origen de coordenadas y el punto de observación. Entonces, el punto de observación. Tenemos los tres vectores unitarios. R unitario en la dirección de R. Entonces, nosotros vamos a poner la antena, a ver, voy a ponerla de otro color. Nosotros vamos a poner la antena aquí, en el origen de coordenadas. Y vamos a poner al observador en el punto R. Y esto significa que para nosotros la distancia R, el vector R, este de aquí, el vector R, este de aquí, va a ser dos cosas, la posición del observador, pero también va a ser la dirección de propagación. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque el hecho de que esté la antena en el origen de coordenadas y el observador en R, pues hace que R también es la dirección de propagación. De tal manera que el diagrama de radiación nos va a depender, el parámetro del diagrama de radiación va a ser la dirección de observación R, que podemos expresar mediante las dos coordenadas angulares tita y phi. Fijaos que tita y phi me definen la dirección de observación. Y luego quedaría R escalar, que es la distancia de la antena al observador. Entonces, el campo radiado lo representaremos como E vector de tita phi. La coordenada R no la ponemos porque más adelante, cuando estudiemos los campos radiados, veremos que la variación con R está implícita en la onda esférica. Veremos que el campo radiado nos va a salir el campo radiado a grandes distancias nos va a salir una onda esférica y por tanto sabemos que la variación con R es de la forma elevado a menos JKR partido por R. Es decir, atenuación de la amplitud del campo 1 partido por R inversamente proporcional a la distancia de la antena al observador y fase elevado a menos, y fase sería menos KR, se ha elevado a menos JKR significa fase menos KR. K es la constante de fase o constante de propagación, R la distancia. Entonces ya sabéis que el retardo de fase, obviamente estamos, no hace falta decirlo, no lo he dicho porque era obvio, pero estamos en régimen permanente senoidal, que a los de ingeniería física se lo tengo que repasar, pero para vosotros es ya muy conocido porque en casi todas las asignaturas de telecos lo estáis haciendo. Estamos en régimen permanente senoidal, suponemos que todos los campos y corrientes son armónicos, son senos o cosenos, con una cierta amplitud y una cierta fase. Entonces, este régimen armónico implica que cuando la onda se propaga a velocidad finita c, es la velocidad de propagación, pues tarda un tiempo finito en propagarse a lo largo de la distancia r. Este tiempo que tarda en propagarse supone un desfase en un retardo de fase en la oscilación. Este retardo de fase en la oscilación viene dado por la constante de propagación k multiplicado por la distancia recorrida r. Y con signo menos porque es un retardo de fase y por tanto es una fase negativa. Bueno, aquí estoy suponiendo que domináis mucho
el régimen permanente senoidal, régimen armónico, RPS, no sé cómo le llamáis normalmente, pero se me ocurre que quizá podríamos hacer una pequeña comprobación de cómo tenéis de claro esto. Y a ver si encuentro aquí el repaso. Si aquí tengo un repaso del régimen permanente senoidal. Cero, este de aquí. Bueno, aquí quizá mejor hacer modo presentación. Bueno, a ver, esto es un breve repaso. Esto de aquí lo cuento en el máster de Telecos, porque en el máster de Telecos sabéis que el acceso pues, puede ser de titulaciones distintas a la vuestra y puede venir gente, aunque en la práctica todos los alumnos españoles que tengo siempre vienen de distintas escuelas de Telecos de España, o sea, nunca he tenido, creo recordar en esta asignatura, a nadie que no sea de Telecos. Extranjeros sí que me vienen a veces con formaciones un poco diferentes. Entonces, pues les hago este breve repaso, ¿no? Claro, a vosotros no hace falta que os lo explique. Sabéis que representa que nuestra señal función del tiempo para un cierto R es fijo, ¿no? Para una cierta posición del espacio R, una cierta posición R, un poco más grande, una cierta posición R, pues tengo una función del tiempo. Esta función del tiempo es una oscilación armónica. Esta oscilación armónica depende de dos parámetros, de la amplitud de la oscilación y de la fase de la oscilación. Nosotros vamos a utilizar en el curso de antenas fasores de pico. Aquí el dibujo está hecho con... No, fasores de pico no, vamos a utilizar fasores eficaces. El dibujo está hecho con fasores de pico. Bueno, vosotros ya sabéis lo que son fasores eficaces, los utilizaremos. Entonces vosotros ya sabéis que representaremos la oscilación armónica mediante una función compleja F mayúscula, que es el fasor. Lo veis aquí, el fasor F mayúscula es complejo. Es un complejo cuyo módulo es, lo veis aquí, el módulo de F es la amplitud de la oscilación y la fase del complejo es la fase de la oscilación. Vale, hasta aquí todo clarísimo, ¿no? El módulo de F es la amplitud del coseno y la fase de F, alfa, F es módulo de F elevado a J alfa, si la fase es alfa, pues la fase de F es la fase de la oscilación. Podría haber puesto un coseno o un seno, da igual. Vale. Y cuando derivo se multiplica por j omega, todo esto lo sabéis, ¿vale? Pues hasta aquí nada nuevo, estamos perdiendo el tiempo, pero ahora os pongo un ejemplo y aquí veremos cómo, o sea, ahora os evalúo yo vosotros como tenéis de claro. A ver, yo tengo una distribución de corrientes en una antena. Esta antena se llama monopolo, ya la estudiaremos después. Es un hilo metálico, esto aquí es un hilo de metal, ¿vale? Entonces este hilo lo pongo a lo largo del eje Z y tengo una distribución de corrientes. La distribución de corrientes tiene una variación de esta forma. Tiene una variación de esta forma. Es una función sinusoidal. El parámetro h es la longitud esta de aquí. Entonces fijaos que cuando z, esto es z', cuando z' es igual a h, h es esto de aquí, ¿no? Cuando z' es igual a h menos z' vale 0, el seno vale 0 y la corriente vale 0. Y luego la corriente, bueno, aquí que está de esta manera, pues para una cierta longitud h, pues va a valer esto, ¿no? Fijaos que la corriente tiene la forma de un seno, pero el seno ya sabéis que oscila. Ya sabéis que el seno toma valores positivos y negativos, ¿no? Entonces la corriente toma valores positivos para unas zetas y valores negativos para otras zetas. Pero vosotros sabéis que la corriente es un vector, la corriente es un flujo de electrones, ¿no? La corriente es un vector. Como la corriente es un vector positivo significa que apunta hacia las zetas. O sea, la corriente J es J sub Z
por z unitario. Entonces aquí realmente yo estoy representando j sub z. Si j sub z es positivo, la corriente apunta hacia las z positivas. Pero si j sub z es negativo, la corriente apunta hacia las z negativas. Lo cual quiere decir que en esta zona de la antena la corriente va hacia la derecha. Y en esta otra zona de la antena la corriente va hacia la izquierda. Os pregunto yo, ¿cómo es posible esto? A ver, voy a mirar aquí. A ver, os pregunto cómo es posible esto. Bueno, no voy a dejar de compartir. Estaba intentando ver la ventana vuestra a ver si alguien hablaba, pero es que ahora no me deja ver la ventana. Igual si cierro todo. Ah, sí, ahora lo veo, vale. Porque tenía otra encima y no me dejaba abrirla. Bueno, a ver, os pregunto cómo esto es posible. Si fuera en clase, pues levantaríais la mano y me iríais dando ideas de cómo puede ser esto posible. Pues a ver, decir algo. ¿Cómo es posible que tenga en una parte del hilo una corriente hacia la derecha y en otra parte del hilo una corriente hacia la izquierda? Esto ha salido ya en radiación y propagación, ¿eh? No estoy añadiendo nada nuevo. ¿Alguna idea? Bueno, os digo lo que pasa. Pues pasamos a la siguiente diapositiva. Y resulta que aquí nos damos cuenta que hay que olvidarse de los conceptos antiguos, los conceptos de corriente continua. Si fuera corriente continua, la corriente o va hacia la derecha o va hacia la izquierda, pero no puede ir a la vez hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí sí. Aquí sí, porque lo que pasa es que tenemos oscilaciones armónicas. Entonces, el fasor J en este punto de color rojo de aquí, el fasor J es simplemente un fasor que me representa amplitud y fase de la oscilación armónica de la corriente. Entonces J tiene una amplitud que es el módulo de J y una fase que es la fase de J, ¿no? Y en la zona azul, pues en este punto la corriente es una oscilación armónica con una amplitud que es el módulo de J en este punto y una fase pues que será la fase de J alfa en este punto, ¿no? Y esto significa que cuando la corriente es positiva es que la fase es igual a 0 grados. Cuando la corriente, el fasor es negativo, el fasor en general es complejo, pero si es real y negativo, quiere decir que la fase es 180 grados. Entonces este cambio de signo entre la J positiva y la J negativa realmente no quiere decir que tenga dos corrientes que circulen en sentidos opuestos sobre el mismo hilo y haya como un choque de trenes entre las dos corrientes, no. Simplemente me está diciendo que tengo dos oscilaciones armónicas desfasadas 180 grados. Un cambio de signo en un número complejo es desfasarlo 180 grados. Simplemente que hay dos oscilaciones con fases distintas en estos dos puntos, aquí y aquí. Hay fases distintas que difieren 180 grados. Solamente esto y nada más que esto. ¿De acuerdo? Entonces ayuda un poco, pues eso, a tener presente que todas las corrientes, todos los campos, todas las cargas que escribamos son siempre oscilaciones armónicas. Y nosotros utilizamos magnitudes complejas que son los fasores. Pero no os olvidéis que tenemos oscilaciones armónicas. Entonces, bueno, aquí esta presentación continúa con más cosas, ecuaciones de Maxwell y tal, ¿no? Hemos visto el sistema de coordenadas esférico, a propósito de la fase elevado a menos j KR, hemos repasado el concepto de régimen permanente senoidal, oscilación armónica,
Y ahora ya voy rápido porque son cosas que tenéis seguro muy claras. A ver, el diagrama de campo será el campo eléctrico, el módulo. La fase normalmente no nos interesa, nos va a interesar solo el módulo del campo, que es el que me permite calcular la potencia recibida en la antena receptora. Entonces el diagrama de campo pues, va a ser el módulo del campo normalizado. Entonces, claro, la variación con R desaparece, primero porque la R la distancia del observador es fija, y luego porque además vamos a dividir con el campo máximo, el máximo respecto a tita phi. Entonces, si fijaos, aquí abajo tenemos un diagrama. Entonces fijaos que si este diagrama yo lo normalizo con el máximo, pues el máximo del diagrama normalizado es 1 y la variación cuando digo el máximo, pues lógicamente es el máximo respecto a tita phi, porque si yo varío r, ya sé lo que va a pasar. Si yo varío la distancia r, yo sé que cuanto más aumente r, va a disminuir el valor del campo, ¿no? Entonces esto no cuenta. Realmente cuando decimos el máximo es el máximo respecto a una variación de tita phi manteniendo r constante, ¿no? El diagrama se suele representar mucho como diagrama de potencia. Recordad, la densidad de potencia es la parte real del vector de Poynting para que en el caso de régimen permanente senoidal es la parte real de E por H complejo conjugado. No pongo el 1 medio porque utilizamos fasores eficaces, no fasores de pico. Y enseguida se ve, esto lo sabéis ya de radiación y propagación, enseguida se ve que aquí lo que me queda, a ver, esto aquí sería igual al módulo del campo eléctrico al cuadrado partido por la impedancia de onda, porque, bueno, es que estoy entendiendo un poco al revés, pero son cosas que sabéis. H, el módulo de H es módulo de E partido por eta, entonces al multiplicarlo por E queda módulo de E al cuadrado partido por eta, y el módulo de E al cuadrado veremos que es la suma de los cuadrados de sub tita y E sub phi, porque E sub r, la componente radial, lo veremos más adelante, va a dar igual a 0. Y la fórmula que nos queda práctica para utilizar siempre es esta de aquí. La fórmula que tenéis que saber para utilizar en los problemas es... Ahí no esto. La fórmula que tenéis que saber para utilizar en los problemas es esta. Esta es la fórmula que tenéis que saber, pero la deducción es trivial, ¿no? A partir del vector de Poynting, sabiendo que esto va a ser una onda localmente plana, todo esto lo veremos en teoría, va a ser una onda localmente plana, por tanto H será E partido por la impedancia de onda. Son perpendiculares, al ser perpendiculares, el módulo del producto vectorial va a ser el producto de módulos. El seno del ángulo vale 1, etc., ¿no? Entonces saldrá esta fórmula que seguro que habéis utilizado ya en la asignatura de ONELE de ondas electromagnéticas y en la asignatura de radiación y propagación. Como es muy importante, lo he recalcado mucho. Bueno, entonces una vez tengo la densidad de potencia en cada dirección, ρ de tita phi, puedo calcular la densidad de potencia máxima. La densidad de potencia máxima la puedo calcular buscando cuál es el máximo en tita y phi, normalizar, y el cociente me queda la densidad de potencia normalizada, a la cual llamamos T, que seguro que ya conocéis de radiación y propagación. Representación gráfica. Estáis cansados de verla probablemente en radiación y propagación, o sea que no hace falta que explique cómo funciona, pero lo que está claro es que cuando yo dibujo el diagrama en 3D como una superficie, esto es en 3D, como una superficie, tengo dos variables, tita y phi. Tita es el ángulo, la dirección de observación es esta. Esto de aquí es la dirección de observación. Entonces tita es el ángulo de la dirección de observación con el eje Z, y phi, como sabéis, es el ángulo de la proyección de esta dirección en el plano XY con el eje X, ¿no? Entonces estos dos ángulos me definen la dirección de observación. La intersección de esta dirección de observación con la superficie del diagrama, fijaos que el diagrama está dibujado como una superficie en 3D, pues la intersección de la dirección de observación con la superficie del diagrama es este punto.
Entonces este punto de aquí, vamos a recalcarlo así un poco, este punto de aquí, pues tiene una distancia con respecto al origen de coordenadas. Y esta distancia entre el origen de coordenadas y el punto de intersección entre la dirección de observación y la superficie que me representa el diagrama, esta distancia es proporcional a la densidad de potencia que estoy irradiando si es un diagrama de potencia, o proporcional a la amplitud del campo si es un diagrama de campo, ¿no? Eso digo, la magnitud del diagrama, sea campo o sea potencia, es proporcional a la distancia del origen de coordenadas al punto de intersección del vector R con la superficie. Lo tenéis aquí todo explicado. Distinguiremos dos tipos de diagramas. Diagramas directivos que me concentran la radiación en una dirección. Recordad que hemos dicho de buen principio que la antena va a estar en el origen de coordenadas, esto lo hemos dicho ya arriba, cuando presentábamos el sistema de coordenadas esférico. La antena está en el origen de coordenadas, entonces este diagrama de aquí me representa un diagrama directivo que concentra la radiación en la dirección del eje Y. Y el otro es un diagrama omnidireccional en el cual tenemos el máximo en un círculo. El máximo está en el plano XY. Entonces el máximo puede estar en una dirección, caso de un diagrama directivo, o el máximo puede estar en un plano, caso de un diagrama omnidireccional. En el cual, fijaos las aplicaciones, ¿no? El diagrama directivo es lo que pondríamos en un radioenlace, donde yo tengo que enviar señal de una antena transmisora a una antena receptora. Es un radioenlace punto a punto, diagramas directivos en las dos antenas apuntando hacia la otra. Sería un radioenlace, tendría un diagrama directivo de una antena que radia y apunta hacia otro diagrama directivo de otra antena, ¿no? En cambio, en radiodifusión, por ejemplo, si yo tengo aquí una emisora de la Torre de Collserola, ¿vale?, que está emitiendo televisión, por ejemplo, o radio, pues va a ser un diagrama omnidireccional que radia en todas direcciones. Vamos a cambiar aquí. Un diagrama omnidireccional que radia en todas las direcciones del plano, ¿vale? Fijaos las distintas aplicaciones: radiodifusión, diagrama omnidireccional, radioenlace, diagrama directivo. Entonces, este diagrama 3D, para que se vea mejor, se suele representar en dos dimensiones. Dos dimensiones que pueden ser en coordenadas cartesianas, donde tita y el campo eléctrico o la densidad de potencia las pongo en vertical, o en coordenadas polares, donde tita pues sería este. Y para poderlo hacer en dos dimensiones, que me dependa de una sola coordenada, o bien tita, o bien también puede haber sido phi, puede ser tita o puede ser phi, según el corte que haga, pues que tengo que hacer un corte. Entonces fijaos que aquí un diagrama 3D tiene cortes en dos planos. Tiene corte en este plano, o tiene corte en este otro plano. ¿Vale? Además, quizá aquí mejor se vea, igual se ve mejor aquí, que esto está muy oscuro. Tiene cortes en dos planos. Uno puede ser, por ejemplo, bueno, aquí en este dibujo, los dos cortes me corresponderían aproximadamente con este dibujo de abajo. Entonces, que estos planos tengo que definirlos, ¿no? Muchas veces se corta con los planos XY, XZ o YZ, pero también se puede cortar muy habitualmente con lo que se define como plano E y plano H. En principio esto también lo conocéis de radiación y propagación, no me voy a estar media hora. Os recuerdo que el plano E está definido como el plano formado por la dirección del máximo de radiación. Acordaos, la dirección del máximo es esta. Esta es la dirección del máximo, ¿vale? Y aquí también, máximo. La dirección del máximo, que sería esta, o esta, y el campo eléctrico evaluado en el máximo. Es decir, si esto es el máximo, la dirección del campo eléctrico es esta, pues significa que el plano E formado por la dirección del máximo y el campo eléctrico en el máximo, pues es el plano de color rojo del dibujo. Y en cambio el plano H, que está formado por la dirección del máximo y el campo magnético evaluado en el máximo, el campo magnético evaluado en el máximo será perpendicular al campo eléctrico y tendrá esta dirección. Esto, bueno, vamos a ponerlo así quizá para que se vea.
Esto será H en amarillo, perpendicular al campo eléctrico y a su vez perpendicular a la dirección de propagación. Recordad que el campo eléctrico, la dirección de propagación, campo eléctrico, la dirección de propagación R y el campo magnético forman ángulos de 90 grados. Son los tres vectores perpendiculares entre sí, ángulos de 90 grados entre los tres vectores, ¿de acuerdo? Aquí es importante lo que os decía de que la dirección R, que es la posición del observador, también es la dirección de observación, lo que os he dicho antes. La dirección de observación también es la dirección de propagación. Y por tanto, campo eléctrico, campo magnético y dirección de propagación son perpendiculares entre sí, como sucede siempre con las ondas planas. Bueno, pues una vez definidos los dos planos, podemos representar los cortes en cartesianas o en polares en cada uno de estos planos. Muchas veces representaremos el diagrama en decibelios. Los decibelios vosotros los domináis, a los de ingeniería física se los tengo que explicar. Pero bueno, aquí básicamente recordad que cuando tengamos potencia hay que hacer 10 logaritmo y cuando tengamos campo hay que hacer 20 logaritmo. Simplemente no os equivoquéis con esto. No os equivoquéis con esto. A ver, es una cosa que ya tenéis clara, que ha salido en muchas asignaturas, salen casi todas los decibelios, pero no os equivoquéis. Potencia 10 logaritmo, magnitudes de campo o de corriente o de coeficiente de reflexión, etcétera, 20 logaritmo. A ver, en los exámenes, como ya lo tenéis claro, pues algunos se equivocan siempre, pero pocos. Pero donde yo observo más equivocaciones con 10 logaritmos o 20 logaritmos en las prácticas. Las sabéis hacer con Sebastián. Tendréis que hacer programas de MATLAB. Os pedirá calcular algún coeficiente de reflexión a la entrada de una antena y cosas de estas. En función de la impedancia de entrada de la antena, calcularéis coeficiente de reflexión utilizando las fórmulas habituales de líneas de transmisión que ya conocéis de RP, etc. Entonces, cuando escribáis los programas, allí no sé por qué observo mucha más equivocación entre 10 logaritmo y 20 logaritmo que en los exámenes. Y otra cosa, cuando escribáis los programas en MATLAB, log significa logaritmo neperiano. Este logaritmo de aquí sabéis que es un logaritmo decimal. Esto es un logaritmo decimal. En MATLAB la función es log 10. ¿De acuerdo? En MATLAB hay que poner log 10 para que haga el logaritmo decimal que nosotros en papel escribimos habitualmente como log. ¿De acuerdo? Y si en MATLAB pones log a secas, que nosotros escribimos como ln, es el logaritmo neperiano. Y esto da lugar a muchos problemas que no me sale el ancho de haz que yo me esperaba o el ancho de banda que yo me esperaba, y es porque se ha puesto log en lugar de log 10 en MATLAB. Bueno, parámetros del diagrama, los sabéis todos. A ver, lo más fácil, empezando por lo más fácil, esto es el máximo. Estos son los ceros o nulos. Ceros o nulos del diagrama, ¿vale? Entonces, ancho de haz entre ceros. Pues entre los ceros, para el lóbulo principal, el ancho que hay entre los dos ceros, que en este caso sería, pues, si el diagrama es simétrico, pues en este caso, y el máximo está en 0, pues sería el doble de la posición del primer cero en este caso. Ancho de haz a menos 3 dB, pues si el diagrama está en dB, para el valor menos 3 tengo estos dos ángulos, θ sub menos 3 dB, en los cuales se produce la caída del diagrama a 3 dB menos que el máximo, y la distancia que hay entre estos dos puntos en el eje θ, pues es el ancho de haz a menos 3 dB. En este caso, pues habría que calcularlo. ¿Cómo se calcula el ancho de haz? Depende. Depende de cada caso. Fijaos que aquí tenemos el origen en el centro y aquí va a ser simétrico. Entonces, en este caso concreto, el ancho de haz va a ser el doble de la distancia al punto a menos 3 dB para el ancho de haz a menos 3 dB, o de la distancia del máximo al primer cero para el ancho de haz entre ceros, porque es simétrico. Pero os vais a encontrar otros casos en los cuales no es simétrico y tendréis que restar
la posición de un 0 menos la posición del otro 0, o la posición del punto menos 3 dB menos la posición del otro punto menos 3 dB. Para cada, por eso no os pongo ninguna fórmula para el ancho de haz. En cada caso tendréis vosotros que improvisar y utilizar la fórmula que le toca. También tenemos el nivel del lóbulo principal a secundario, o en inglés relación del lóbulo principal a secundario. Side Lobe Ratio, SLR, si miráis libros en inglés, NLPS en castellano o catalán. Pues, a ver, en escala lineal, el nivel del lóbulo principal secundario en lineal es el cociente entre el máximo y el lóbulo secundario. En escala logarítmica, como sabéis que el logaritmo del cociente es la resta de logaritmos, pues será la diferencia entre el máximo y el lóbulo secundario. A ver, el lóbulo secundario no lo he definido porque ya lo sabéis. Os repito la definición que os debieron dar en RP. El lóbulo secundario es el máximo de los lóbulos laterales. Por tanto, este de aquí. ¿Cuáles son los lóbulos? Y este de aquí. Aquí hay dos lóbulos secundarios iguales. Este es el mismo. Es simétrico. Lóbulo secundario es el máximo de los lóbulos laterales. ¿Qué son los lóbulos laterales? Pues todos los lóbulos que no sean el principal. Por tanto, el lóbulo secundario es el segundo lóbulo más grande después del principal. Por eso es secundario, que suena a segundo, ¿no? El segundo lóbulo más grande después del principal, en términos prácticos. Que muchas veces coincidirá con el lóbulo que está al lado del principal. Muchas veces los lóbulos son cada vez más pequeños a medida que nos alejamos del principal, y el secundario es el que está al lado del principal. Pero no siempre, sobre todo en problemas de agrupaciones, podemos encontrar lóbulos laterales que no decrezcan uniformemente al alejarnos del principal. Podemos encontrarnos lóbulos laterales que hagan cosas como esto, que si el principal es el primero y el segundo es este, pues el tercer lóbulo es más grande que el segundo. Entonces el lóbulo secundario no es el segundo, sino es el tercero, ¿vale? En este caso el lóbulo secundario sería este de aquí. Entonces aquí con cuidado, porque a veces la gente va rápido y directamente pone que el lóbulo, cuando para el ancho de haz, para el nivel del lóbulo principal secundario, muchas veces la gente calcula el diagrama en el centro del segundo lóbulo al lado del principal, o el que está al lado del principal, mejor dicho, y no es este, es el que viene después. Y entonces, en cada caso, estar seguros y comprobar cuál es. Concepto de directividad, muy importante, ya lo conocéis. Se define como la densidad de potencia máxima radiada entre la densidad de potencia radiada media. Lo veis aquí, ¿eh? Rhomax, que es la densidad de potencia radiada máxima, entre Rho sub 0, que es la densidad de potencia radiada media. Esto es lo que se define como directividad máxima. Que normalmente directividad máxima se representa como la letra D mayúscula a secas. La densidad de potencia radiada media es la potencia total radiada P sub R. P sub R es la potencia total radiada, dividida entre la superficie de la esfera 4pi R cuadrado. ¿Veis? Que si tengo un frente de onda, el frente de onda es una esfera de radio R, la superficie del frente de onda es 4pi R cuadrado, entonces la densidad superficial de potencia, pues es la potencia total radiada dividida entre la superficie de la esfera. Por tanto, en media, ¿eh? En realidad va a variar porque el diagrama tiene una forma y habrá más densidad de potencia en unas direcciones que en otras. Pero en media, densidad de potencia radiada media Rho sub 0, en media, será la potencia total radiada partida entre la superficie de la esfera 4pi R cuadrado. Y la potencia total radiada es la integral de la densidad de potencia en cada dirección respecto al diferencial de superficie. Entonces, aquí, en cada punto, hay distintas densidades superficiales de potencia radiada, Rho de tita phi, es distinta en cada punto. Yo tengo que integrar en toda la esfera para conocer la potencia total radiada. Entonces, cuando tengo la potencia total radiada, divido entre la superficie de la esfera 4pi R cuadrado y me da la media. Entonces, si yo sustituyo la media en la fórmula que me define la directividad, obtengo esto.
fórmula que vais a tener que utilizar muchísimo en los problemas, también en la clase de teoría. Fórmula muy importante, es otra fórmula para saber, que os voy a remarcar así en fosforito, porque es muy importante. Esta directividad es un parámetro muy importante porque me determina la capacidad que tiene una antena de concentrar la radiación en una dirección del espacio. Es decir, cuanto más grande sea la directividad, quiere decir que la densidad de potencia radiada máxima es más grande comparada con la media. Es decir, si yo tengo un diagrama, tengo una antena directiva con este diagrama, ¿no? O con este otro diagrama. Son dos antenas directivas que me concentran la radiación en esta dirección. Aquí supongamos que la potencia total radiada es la misma en las dos. Fijaos que aquí, como se radia menos potencia en estas direcciones, se compensa con que se radia más potencia en estas, ¿no? Y la otra pasa lo contrario, radia más potencia fuera, radia más potencia lejos del máximo y menos potencia cerca del máximo. Supongamos que las dos radian la misma potencia. Entonces, la segunda tiene un valor de densidad de potencia radiada máxima superior a la primera. Entonces es más directiva, me concentra más la radiación en una dirección. Vemos ya un poco, aquí un concepto que luego va a salir mucho, pero ya vemos un poco que las antenas más directivas tienen el ancho de haz más pequeño. Las que tienen directividad grande, ya veo aquí que tienen el ancho de haz más pequeño. Y las que tienen la directividad más reducida tienen el ancho de haz más grande. Entonces la directividad y el ancho de haz varían al revés. Este concepto va a salir ahora enseguida otra vez, pero es un concepto intuitivo e importante. Bueno, aquí ya tenemos una primera fórmula para calcular la directividad. Hay una segunda fórmula, que es que si en la fórmula esta de aquí la potencia total radiada la sustituimos por la integral de la densidad superficial de potencia en toda la superficie respecto a θ y φ, hay que suponer el diferencial de superficie es r cuadrado seno de θ diferencial de θ diferencial de φ. Todo esto es el diferencial de superficie. Entonces, las r cuadrados se me van, me queda arriba un 4pi. La densidad de potencia máxima que tengo en la definición de la directividad la pongo en el denominador, la pongo aquí abajo, ¿vale? La pongo abajo. Entonces, como le he puesto abajo, fijaos que esto es la definición del diagrama de potencia normalizado T, y entonces lo que me queda es que la directividad es 4pi partido por la integral respecto a los ángulos θ y φ del diagrama de potencia normalizado T por seno de θ diferencial de θ diferencial de φ. Entonces este seno de θ diferencial de θ diferencial de φ es el diferencial de ángulos sólidos. O sea que este denominador, muchas veces este denominador lo expresamos de esta manera, como integral respecto al diferencial de ángulos sólidos, o sea, en toda la esfera, el ángulo sólido de una esfera es 4pi, es la integral en toda la esfera del diagrama de potencia normalizado. Bueno, ¿alguna pregunta respecto al concepto de directividad? Es importante, aunque lo habéis visto ya, pero lo digo, pregunto, porque es importante. Vale, pues concepto de ángulo sólido equivalente y aproximación de la directividad. Yo defino el denominador. Vamos a limpiar un poco esto. Yo defino todo este denominador, que hemos dicho que era la integral en toda la esfera del diagrama de potencia normalizado, se integral respecto al ángulo sólido. Toda esta integral la defino como ángulo sólido equivalente, de tal manera que la directividad
es 4pi partido por el denominador está definido como ángulo sólido equivalente, entonces la directividad se puede calcular como 4pi partido entre el ángulo sólido equivalente. Y el concepto de ángulo sólido equivalente es interesante porque es fácil calcular una aproximación al ángulo sólido equivalente. Imaginaos que tuviéramos una variable en lugar de dos variables. Imaginaos que solamente en lugar de dos variables θ y φ, solo tuviéramos una variable, que es φ. Entonces, el ángulo φ va de 0 a 2pi o de menos pi a pi, en este caso he hecho de menos pi a pi. Entonces, esta integral, si solamente tuviéramos una variable, pues sería φ, pues sería la integral en φ, ¿no? Entonces yo defino el ángulo sólido equivalente como la integral, el ángulo sólido equivalente sería la integral del diagrama de potencia normalizado respecto al ángulo φ, que en realidad con los dos ángulos, pero para simplificar, para que se entienda, lo defino con respecto a un ángulo. Entonces yo veo que puedo aproximar aproximadamente este área, fijaos, el área de color azul, es el valor de la integral. La integral es la integral de la densidad de potencia normalizada, del diagrama de potencia normalizado, respecto al ángulo. La integral es el área azul. Pues yo puedo definir el área roja como el área de un rectángulo que tenga la misma área. Entonces fijaos que el rectángulo este coincide en el máximo es 1, el máximo es 1 porque el diagrama de potencia normalizado, por el hecho de estar normalizado, tiene máximo 1. Entonces el rectángulo rojo tiene la misma área que la de color azul. Entonces, ¿cuál es el ancho? El ancho es precisamente el ancho sería en este caso como el área igual al área, y sería aproximadamente, fijaos este más o menos igual, el ancho sería aproximadamente el ancho de haz a menos 3 dB. Porque yo puedo observar, fijaos que el ancho viene definido por estos puntos de aquí. Y estos puntos de aquí es una caída de aproximadamente 3 dB. A ver, que a lo mejor no son 3, que igual son 2 dB o son 4 dB, da igual. Pero aproximadamente no estará lejos de 3 dB. Entonces, si fijaos que el ángulo sólido, que es el valor de la integral, es aproximadamente igual al ancho de haz a menos 3 dB. Aproximadamente igual. Y he dicho ancho de haz a menos 3 dB porque estamos en una dimensión, haciendo la integral en una variable, en phi. Pero en realidad tenemos la integral en dos variables, en θ y en phi. Entonces, en realidad, fijaos que tenemos lo mismo que he dibujado aquí, pero en dos variables, en θ y en phi, en dos variables. Entonces, claro, si esto lo hago en dos variables, el área, que en este caso al ser una integral de dos variables es un volumen, pues el volumen me viene dado por el producto del ancho en θ por el ancho en phi. Entonces, al final, fijaos que el ángulo sólido equivalente acaba siendo aproximadamente el producto de los dos anchos de haz a menos 3 dB. Y repito que a lo mejor no son menos 3 dB y son menos 4, pero bueno, esto es una aproximación en cuanto a orden de magnitud que funciona bastante bien. Lo habréis visto, supongo, en radiación y propagación, y si no, pues me lo decís ahora e insistimos un poco más. Tampoco sé cómo os lo explicaron en radiación y propagación, según como se explique no se entiende muy bien. Espero que os lo hubieran explicado bien. Y bueno, si alguien no lo tiene claro, pues que me lo diga. Esto es interesante, porque una vez tienes claro esto, fijaos que aquí hemos puesto un ancho de haz en θ y un ancho de haz en phi, pero en realidad son los dos anchos de haz en dos planos perpendiculares, pero podían haber sido plano E y plano H. Podía haber sido, como en este dibujo de aquí, el ancho de haz en plano E, incremento de θ en plano E, por incremento de θ también,
porque esto es el eje Z. Si esto es el eje Z, pues será incremento de θ en plano H. Entonces el ángulo sólido equivalente, en este caso el ángulo sólido equivalente, que es el denominador del cálculo de la integral, sería aproximadamente 4pi por ancho de haz en plano E por, perdón, 4pi no, el 4pi venía de la directividad. El ancho de haz equivalente sería, el ángulo sólido equivalente sería el ancho de haz en plano E por ancho de haz en plano H. Y estos anchos de haz son de aproximadamente 3 dB. Entonces aproximadamente ponemos los anchos de haz a 3 dB. ¿Por qué ponemos los anchos de haz a 3 dB? Porque en los catálogos de antenas me salen especificados los anchos de haz a menos 3 dB. Si me salieran en los catálogos de antenas los anchos de haz a menos 4 dB, pues aquí pondríamos menos 4 dB. Pero como me salen a menos 3 dB, pues ponemos a menos 3 dB. Entonces la directividad será aproximadamente 4pi partido por el producto de anchos de haz, que ponemos los de menos 3 dB porque es la aproximación que normalmente tenemos. Y fijaos lo que quería demostraros aquí, que me salen θ en plano E y θ en plano H. Y aquí, hablando de la definición, pues he puesto phi y θ. Pues esto de lo que quiero decir es que no tiene por qué ser θ ni tiene por qué ser phi. Es el producto en dos planos perpendiculares, el producto de anchos de haz en dos planos perpendiculares, o sea, vamos a poner quizá aquí el amarillo se vea mejor, dos planos perpendiculares, no, pues el rojo, dos planos perpendiculares, bueno, el rojo, dos planos perpendiculares, un plano así y otro plano así. Dos planos perpendiculares que coincidan en el máximo. Que puede ser plano E y plano H normalmente, o puede ser también θ y phi en función de que si tomo los planos pueden coincidir con XY, con XZ o con YZ. Entonces según qué planos tome, pues los anchos de haz que pondré aquí serán distintos. Y bueno, si yo considero que el haz, en lugar de ser muy cuadradote, es muy circular como aquí, que tiene una sección muy circular, pues claro, esto de aquí, que es un volumen, claro, en lugar de ser el volumen de un paralelepípedo o un prisma cónico, pues sería como el volumen de un cono, ¿no? Y vendría dado más bien por la superficie del cono, que como es un círculo, pues es pi r cuadrado, ¿no? Entonces pi por la mitad del ancho de haz al cuadrado. Entonces esta es otra forma de calcular el ancho de haz equivalente y me da lugar a una aproximación de la directividad un poco distinta. Fijaos que en lugar de 4pi, que es 12, tengo 16, o sea, me da un poco distinto. Y solamente pues considerando que el haz, en lugar de ser más rectangular, es más circular. Esto solamente os lo pongo para que sepáis que en realidad hay variantes de esta fórmula y que siempre puedo, son aproximaciones en cuanto a que funcionan bastante bien, pero siempre puedo mejorar un poquito la aproximación en algunos casos. La fórmula que es R cuadrado es la primera, porque la que vamos a utilizar en clase, normalmente para resolver los problemas, la que vamos a utilizar, para que no tengáis muchas fórmulas mezcladas, la que vamos a utilizar es esta. Pero que sepáis que en muchos casos puede ser más exacta o dar mejor resultado la segunda fórmula, la de la circular o cónico. Bueno, este problema 5.14 vosotros no lo tenéis. Este es un problema de la colección de ingeniería física que vosotros no lo tenéis. Es un problema un poco que es más para vosotros, que es una titulación mucho más focalizada en resolver cosas prácticas como diseñar o analizar antenas. Este problema no tiene mucho sentido, entonces vosotros no lo tenéis. Bueno, área efectiva es un concepto relacionado con la directividad. De alguna forma pues, se le podría considerar que es como una directividad en recepción. Entonces, básicamente, el área efectiva, cuando sobre la antena incide una densidad de potencia ρ sub i, la densidad de potencia sabéis que la puedo calcular
como el módulo del campo incidente al cuadrado partido por impedancia de onda, y no se pone el 1 medio porque estamos utilizando fasores eficaces, igual que cuando en teoría de circuitos si utilizáis fasores eficaces la potencia es la parte real de V por I complejo conjugado y no lleva el 1 medio, pues por el mismo motivo con valores eficaces no se pone el 1 medio. Bueno, pues esta densidad de potencia incidente me hace que se entregue una potencia a la carga que está conectada a la antena. En recepción, sobre la antena incide un campo o una potencia y esta antena se comporta en recepción como un generador, aparece una tensión en terminales de la antena y una corriente que circula por la carga. Entonces esta tensión y esta corriente disipan una potencia dentro de la carga. Entonces la potencia que se disipa o que se absorbe en la carga es la potencia entregada a la carga por sub L. Entrega una potencia P sub L a la carga. P sub L es la potencia entregada a la carga. Entonces, hay linealidad. A doble densidad de potencia incidente, doble potencia entregada a la carga. Por tanto, si hay linealidad, hay una relación constante para cada antena, una relación entre la potencia entregada a la carga y la densidad de potencia incidente. Y esta relación le llamamos área efectiva. De alguna manera, si esto lo escribimos así, potencia entregada a la carga igual a área efectiva por densidad de potencia incidente, nosotros podemos interpretar el área efectiva como el área de la antena que se utiliza para captar potencia del frente de onda y convertirla en potencia entregada a la carga, ¿no? Entonces, por eso se llama área efectiva, porque es un poco el área que de forma efectiva está captando potencia de la densidad de potencia incidente para acabar entregándola a la carga. Como la potencia entregada a la carga sabéis que depende de la adaptación de la carga, hemos dicho que la antena se comporta como un generador, entonces claro, se comporta como un generador y yo le conecto a un generador una carga, la potencia que yo entrego a la carga depende de la adaptación. Entonces el área efectiva se define en condiciones de máxima transferencia de potencia, es decir, cuando la carga está adaptada y además tengo acoplo de polarización, es decir, que la polarización de la antena es paralela a la polarización del campo incidente. Lo que tenéis que recordar básicamente es esto, que el área efectiva se define en condiciones de máxima transferencia de potencia. Bueno, luego viene el concepto de reciprocidad. El concepto de reciprocidad lo estudiaremos luego con detalle más adelante, pero básicamente, como la antena es un dispositivo pasivo, es un pedazo de metal, que a veces también lleva dieléctricos, es pasivo, es como una resistencia bobina o condensador, es pasivo, por tanto es recíproco, se le puede dar la vuelta, se comporta igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, ¿no? Entonces veremos que los parámetros de la antena en transmisión son equivalentes a parámetros de la antena en recepción por esta reciprocidad. Entonces, la directividad y el área efectiva son parámetros equivalentes, la directividad en transmisión y el área efectiva en recepción. Tal como se han definido, no son iguales. De hecho, el área efectiva tiene dimensiones de metro cuadrado. Fijaos que el área efectiva, tal como está definido, vatio partido por vatio sobre metro cuadrado, significa que el área efectiva tiene dimensiones de metro cuadrado. La directividad es adimensional. La directividad, fijaos, que está definida como el cociente entre dos densidades de potencia. Por tanto, es adimensional. Conclusión, pues que solo por el hecho de que tienen unidades distintas no pueden ser iguales entre ellas. Hay otros parámetros de antenas que sí que el parámetro en transmisión tiene el mismo valor numérico que el parámetro equivalente en recepción, como va a pasar, por ejemplo, con las impedancias. Pero directividad y área efectiva no tienen el mismo valor numérico. Se relacionan con esta fórmula muy importante, que también vais a tener que saber de memoria porque se utiliza muchísimo en los exámenes. Esta fórmula sí que no se deduce, esta fórmula no se deduce de forma fácil, no se deduce fácilmente esta fórmula. Es complicado de deducir, en el libro ocupa mucho. De hecho, la deducción está repartida por muchos sitios, ¿no? Esta fórmula hay que sabérsela de memoria, pero bueno, ya os la sabéis de RP y es fácil de memorizar. Además, cuando hayáis hecho bastantes problemas,
os acordaréis seguro porque se utiliza mucho. Y bueno, luego un pequeño concepto que aquí utilizamos poco, en algún momento sale pero se utiliza poco, que es que hemos definido la directividad máxima, ¿vale? La directividad está definida como la directividad máxima, que es la densidad de potencia máxima radiada entre la densidad de potencia radiada media, que es la total radiada entre 4pi r cuadrado. Esto es pi r cuadrado. Bueno, esto es lo que hemos definido, he fijado la directividad máxima, que es directividad a secas. Pero también puedo definirla como la directividad función del ángulo, si aquí en el numerador yo pongo la densidad de potencia función del ángulo. Entonces me da una directividad función del ángulo y fácilmente, de forma trivial, se puede comprobar que la directividad función del ángulo es igual a la directividad máxima por el diagrama de potencia normalizado T. Entonces la deducción es trivial y podéis hacerla en casa si queréis. Pero esto hace que normalmente nosotros trabajamos con la directividad máxima y con el diagrama de potencia normalizado. Entonces, si en algún momento dado necesitamos la directividad particularizada en una dirección concreta que no es el máximo, pues simplemente sabemos que tenemos que multiplicar la directividad máxima por el diagrama de potencia normalizado en esta dirección θ phi que nos interesa. Y a partir de aquí se puede deducir fácilmente también una cosa que no es que haya que saberse de memoria porque se deduce de forma trivial, pero que es bueno saberlo, que es que la integral en toda la esfera de la directividad función del ángulo, o sea, directividad función del ángulo este de aquí, que he definido, la integro en toda la esfera y me da 4pi. Me da 4pi, que es igual al ángulo sólido de toda la esfera. La demostración es trivial y tenéis aquí unas ayudas, si la queréis demostrar. Bueno, para terminar, que me quedan 10 minutos, parámetros de impedancia. A ver, la impedancia de entrada, yo tengo una antena que está radiando. ¿Y por qué radia? Pues porque yo he enchufado un generador a esta antena. Yo tengo un generador, lo enchufo a la antena y la antena radia, ¿no? Entonces fijaos que la antena se comporta como una carga del generador y tiene una impedancia de entrada, que es lo que llamamos Zin. Sabéis que Zin se define para un cierto dispositivo, la impedancia de entrada Zin se define como la relación entre la tensión en terminales y la corriente en terminales. La relación entre la tensión en terminales, V sub 0, y la corriente que entra por los terminales y sale, ¿no? Entonces, en el caso de antenas distinguimos en la parte real, parte imaginaria, o sea, resistencia y reactancia de entrada, pero la resistencia distinguimos en dos términos que sumados me dan la parte real de la impedancia de entrada. R sub R y R sub ohmio. ¿Qué significado físico tienen estos dos términos? Muy sencillo. A ver, la potencia entregada a una carga es la parte real de la impedancia de entrada por el módulo de la corriente al cuadrado que circula por la carga, ¿no? La parte real de la impedancia de entrada, que es la suma de RR más R ohmio. Por tanto, RR más R ohmio. Esto significa que tengo dos términos para la potencia de entrada. Este primer término con RR y el segundo término con R ohmio. Entonces, claro, yo ahora desde un punto de vista físico miro qué pasa con la potencia que yo le entrego a la antena. ¿Qué pasa con la potencia que yo entrego a la antena? Pues que se radia. Esta potencia yo la radio, pero no toda la potencia la radio. Si la antena está hecha de un conductor con pérdidas, o sea, si el conductor de la antena no es perfecto, pues también vamos a disipar potencia en forma de calor dentro de la antena debido a la conductividad finita del conductor. Es el efecto Joule. ¿De acuerdo? Típico efecto Joule. Y más cosas, caso de que tenga ferritas, dieléctricos o lo que sea, pues más cosas, ¿no? Pero es el efecto Joule habitual. Entonces, claro, esta resistencia de radiación
me permite calcular la potencia radiada. Si la potencia radiada será la resistencia de radiación por la corriente de entrada en la antena al cuadrado. Y esta potencia radiada es la que coincide con la integral en toda la esfera del frente de onda de la densidad de potencia radiada respecto al diferencial de superficie. Y esto me permite calcular la resistencia de radiación y podríamos considerar, si queremos, esto lo podemos considerar si queremos como una definición. Podemos calcular la resistencia de radiación, y repito que puede ser una definición, como el cociente entre la potencia total radiada y el módulo de la corriente al cuadrado que circula por la antena. También tenemos la resistencia óhmica R sub ohm, que podríamos definirla como la diferencia entre la parte real de la impedancia de entrada y la resistencia de radiación que previamente hemos definido como he puesto en este recuadro. Aparte de esto tenemos la reactancia de entrada. Eficiencia de transmisión. A ver, la eficiencia de transmisión, también llamada eficiencia de pérdidas o eficiencia de antena o eficiencia óhmica, esto tiene muchos nombres, cada sitio encontráis un nombre distinto, es la relación, esto es una definición, aquí es una definición, es la relación entre la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena. La potencia total radiada está de aquí, la integral de la densidad de potencia que se radia, y la potencia entregada a la antena es la que yo calculo aquí como parte real de la impedancia de entrada por módulo de la corriente al cuadrado, ¿no? Entonces, utilizando lo que hemos visto antes, pues sustituyo P sub R y P sub E. P sub R tiene solo el término de la resistencia de radiación, P sub E tiene la suma de los dos términos, el de la resistencia de radiación y el de la resistencia óhmica. Simplifico las corrientes al cuadrado y me queda la fórmula que utilizaremos habitualmente para calcular la impedancia, la eficiencia de transmisión, que va a ser esta fórmula de aquí. Fórmula también importante, la eficiencia de transmisión será el cociente entre la resistencia de radiación y la resistencia de radiación más la resistencia óhmica. Por supuesto, va a tener que ser menor o igual que 1. Si la resistencia óhmica fuera 0, la antena no tiene pérdidas, la eficiencia de transmisión sería 1, es decir, toda la potencia se radia. Si la resistencia de radiación es mucho más pequeña que la resistencia óhmica, el término resistencia de radiación de aquí desaparece y me queda que la eficiencia de transmisión sería aproximadamente la resistencia de radiación entre la resistencia óhmica. Entonces vosotros os pensaréis así a priori que esto es imposible. A ver, la resistencia óhmica es la resistencia del metal del cual está constituida la antena. Entonces, claro, va a ser una resistencia de centésimas de ohmio. A la que la resistencia de radiación sea unos pocos ohmios, seguro que la resistencia de radiación es mucho más grande que la resistencia óhmica. Entonces sería, digamos, lo normal, y la eficiencia de transmisión es aproximadamente 1. Esto sería lo normal. Pero existen antenas, y las vamos a ver enseguida, que son las antenas elementales, en las cuales la resistencia de radiación es mucho más pequeña que la óhmica. Y en este caso, la eficiencia de transmisión va a quedar aproximadamente como el cociente entre la de radiación y la óhmica. Y como hemos dicho que la de radiación es mucho más pequeña que la óhmica, esto va a ser mucho más pequeño que 1. Y al ser mucho más pequeño que 1, significa que se irradia mucha menos potencia que la que se disipa en forma de calor. Es decir, casi toda la potencia que entregamos a la antena se va a utilizar en calentarla y no en radiar. Lo veremos esto más adelante cuando estudiemos alguna antena de estas, pero veréis que para este tipo de antenas no es buena idea utilizarlas como transmisoras, repito, porque vamos a dedicarnos más a calentar la antena que a radiar la potencia. Como receptoras funcionan mucho mejor que como transmisoras. Ya llegaremos. Ganancia. A ver, si en la definición de directividad, que recordad que es densidad de potencia radiada máxima,
entre potencia total radiada partido por 4 pi r cuadrado. Si aquí, en lugar de la potencia total radiada, ponemos la potencia entregada, y esto va mejor para utilizar en la ecuación de transmisión, enseguida vemos que me queda que el parámetro así definido, que se llama ganancia, o sea, si sustituyo la potencia total radiada por potencia entregada, la directividad se llama ahora ganancia. Entonces la ganancia veo enseguida que es la directividad por P sub R partido por P sub E, y esto es la eficiencia de transmisión. De tal manera que me queda una fórmula importante, ganancia igual a directividad por eficiencia de transmisión. Fórmula también importante. Y para terminar, el concepto de impedancia de antena, que es lo único que vemos hoy. Impedancia de antena en recepción. Bueno, esto lo veremos mejor luego en reciprocidad. Esto lo digo ahora en un minuto porque lo veremos luego con detalles. Si esto no lo entendéis ahora, no lo vamos a utilizar hasta que lo volvamos a ver con detalle. Pero vamos a ver, en recepción yo he dicho que tengo un campo incidente que incide sobre mi antena. Entonces, hemos dicho que la antena se comportaba en recepción como un generador. Y como es un generador, le entrega potencia, una potencia entregada a una carga. Entonces yo puedo sustituir el generador equivalente a la antena por un equivalente de Thevenin, que tiene una tensión en circuito abierto y una impedancia del generador. Entonces, esta impedancia del generador se define como impedancia de antena. Esta impedancia de antena está definida, Z sub A, como la impedancia interna del generador equivalente a mi antena. Y sabéis que se calcula la impedancia de un equivalente, de un generador equivalente, se calcula como la tensión en circuito abierto de este generador partido por la corriente en cortocircuito. Entonces resulta que cuando yo calcule el valor en ohmios de esta impedancia de antena, me va a salir exactamente lo mismo que la impedancia de entrada cuando la misma antena actúa como transmisora. Esto insistiremos mucho luego cuando veamos el teorema de reciprocidad, pero como idea previa que ya os quede, que si yo calculo la impedancia de entrada en transmisión con la antena utilizada como transmisora como cociente entre tensión y corriente en terminales, y luego cojo la misma antena, la utilizo en recepción, calculo el generador equivalente a mi antena en recepción, y resulta que la impedancia interna de este generador, que yo defino como impedancia de antena, va a tener exactamente el mismo valor numérico en ohmios que la impedancia de entrada. Y insisto lo del valor numérico porque son conceptos distintos. Ya no puedo decir la impedancia de antena es igual a la impedancia de entrada, porque es decir una manzana es igual a una pera, son cosas diferentes. Lo que pasa es que tienen el mismo valor numérico, es como decir esta manzana y esta pera tienen el mismo peso en gramos, pero son conceptos distintos, ¿no? Pues van a tener el mismo valor numérico, las dos. Y esto es importante tenerlo en cuenta para cuando haga falta. Obviamente la resistencia de antena pues es la parte real de la impedancia de antena y por tanto la misma que la resistencia de entrada, ¿no? Bueno, luego aquí en los apuntes viene una cosa que vosotros no vais a ver. La potencia entregada a una carga, bueno, esto es una cosa que para vosotros es repaso de teoría de circuitos. La potencia entregada por la antena a la carga es la parte real de la impedancia de la carga por el módulo de la corriente al cuadrado que circula por la antena, ¿no? La I es esto de aquí. La I es el cociente entre la tensión en circuito abierto del generador equivalente y la suma de las impedancias, ¿no? Esto para vosotros es puro repaso de teoría de circuitos. En principio, normalmente no lo necesitaremos en el curso de antenas. Si lo necesitaréis, sabéis que está aquí. Si lo necesitaréis, sabéis que es esto, pero para vosotros no hace falta que os lo explique porque, repito, esto es una cosa muy conocida de teoría de circuitos. Y la ecuación de transmisión, como la sabéis de teoría esta de RP, lo habéis visto en RP, la ecuación de transmisión, y aquí no le vamos a dedicar tiempo a la ecuación de transmisión. Entonces aquí está la demostración de la ecuación de transmisión. Es una cosa que ya sabéis, normalmente no os voy a preguntar la potencia en un radioenlace, la potencia entregada a la carga por la antena receptora en función de la potencia entregada a la antena transmisora, que es la ecuación de transmisión, no os lo voy a preguntar. Entonces, en principio, la ecuación de transmisión no la vamos a necesitar.
no la vamos a necesitar. Entonces aquí no, esto me lo voy a saltar, pero aquí lo tenéis como repaso por si lo necesitáis un día. Bueno, pues nos queda el coeficiente de desacoplo de polarización y el ancho de banda, que son cosas que ya sabéis lo que son. Si no lo habéis visto en radiación y propagación, que creo que sí, pues me lo decís enseguida. Y el concepto de ancho de banda lo conocéis ya de muchas asignaturas porque es lo mismo de siempre. Entonces, bueno, respecto al coeficiente de desacoplo de polarización, recordamos la definición, primero la definición de polarización de una antena. La polarización, claro, la polarización está definida originalmente para el campo eléctrico. Sabéis el concepto de polarización del campo eléctrico que viene dado básicamente por la dirección del campo eléctrico y en el caso que la dirección varíe con el tiempo, pues la figura circular o elíptica que describe el vector campo eléctrico cuando se mueve en función del tiempo. Entonces la polarización de una antena, que es distinta que la polarización del campo, se define así. Se define como la polarización del campo que radia esta antena cuando es transmisora. Entonces sí, definimos el concepto de polarización de la antena, se define en transmisión. Cuando la antena es transmisora, la polarización de la antena es la polarización del campo radiado por esta antena. Pero aquí tenemos una antena receptora. Aquí tenemos una antena receptora, vamos a poner por ejemplo una antena Yagi de televisión. Tenemos una antena receptora, sobre esta antena incide un campo incidente y este campo incidente tiene una polarización EI, que es la polarización del campo incidente como dice aquí. Entonces la polarización de la antena receptora es ER. La polarización de la antena receptora la definiríamos como ER de receptora. Entonces, la polarización de la antena receptora está definida de esta manera como la polarización que esta antena radiaría si fuera transmisora, pero como no es transmisora, pues es ahora receptora, ¿no? Y teniendo los dos vectores, el de la polarización del campo incidente EI y el de la polarización de la antena receptora ER, se define el coeficiente de desacoplo de polarización C sub P de esta manera, como el producto escalar de los dos vectores y elevado al cuadrado. Entonces aquí es una fórmula, es importante solamente cuando uno hace cálculos de potencia con la ecuación de transmisión. Esto de aquí es la ecuación de transmisión, que no la hemos repasado porque dijimos que era más de radiación y propagación que de nuestro curso, pero que la tenéis aquí deducida, está tachado porque recordad esto todavía son las marcas a uno que llega. Aquí hemos conservado las marcas que hice la clase pasada sobre la ecuación de transmisión diciendo que esto no era de nuestro curso, que era de radiación y propagación, pero aquí la tenéis para que veáis cómo el coeficiente de desacoplo de polarización multiplica la potencia entregada a la carga o potencia recibida en la ecuación de transmisión. Entonces es un coeficiente importante cuando se hacen cálculos de potencia en un sistema. Nosotros no vamos a hacer cálculos con la ecuación de transmisión en esta asignatura, pero sí que puede ocurrir que en algún momento en un test o en un apartado de un problema os pregunte cuál es el coeficiente de desacoplo de polarización entre una cierta antena y un cierto campo incidente, ¿no? Pues viene dado por la fórmula esta que está resaltada en fosforito amarillo. Entonces hay un último comentario, que es que hay que tener en cuenta que cuando la antena es receptora, el campo incidente se propaga en una dirección que es menos R. Si fijaos que esto es la antena, recordad que el origen de coordenadas se pone siempre en el centro de la antena. Entonces, si el origen de coordenadas se pone en el centro de la antena, el vector R siempre se apunta alejándose del origen de coordenadas. Y esto significa que el campo que incide sobre la antena incide en dirección menos R. El campo
incidente incide en dirección menos R. Entonces, si yo tengo aquí una antena transmisora que la pongo de otro color, si aquí tengo una antena transmisora y esta antena transmisora tiene una cierta polarización, la polarización de la antena transmisora, fijaos que la polarización de la antena transmisora se definiría para una dirección de propagación R. Entonces, claro, el campo incidente incide en dirección menos R. Estos dos vectores R, el negro con origen en la antena transmisora y el azul con origen en la antena receptora, son opuestos. Son opuestos. Y al ser opuestos, esto hace que hay que conjugar la definición del vector de polarización. Porque acordaos que el vector de polarización está definido, sobre todo en el caso de polarizaciones circulares y elípticas, con el sentido horario o antihorario, que describe la punta del vector campo eléctrico en función del tiempo cuando la onda se observa desde atrás. Entonces, claro, si la onda se propaga en la dirección R o en la dirección menos R, cambia lo que es la visión desde atrás. Y esto nos obliga a conjugar. Entonces, por eso aparece este conjugado de aquí. Esto es una cosa que de cara a nuestro curso tampoco es muy importante. Esto de aquí os lo digo como un comentario un poco adicional, por si tuvierais que hacer un cálculo en un momento dado del coeficiente de polarización de dos antenas. Imaginamos, por ejemplo, que las dos antenas transmisora y receptora son iguales y además tienen polarización circular a derechas. El campo radiado por las dos antenas, fijaos que la polarización de una antena se define como la polarización del campo radiado. Entonces, si las dos antenas tienen polarización circular a derechas, pues el campo radiado por ambas antenas tiene vector de polarización de esta forma, que es el que corresponde a una polarización circular a derechas. Pero fijaos que la polarización a derechas está definida para ondas que se propagan en la dirección R. Entonces, el campo que radia la transmisora pero incide sobre la receptora, como incide sobre la receptora se propaga en dirección menos R. Y por eso tengo que conjugar el vector de polarización de la antena transmisora. Al conjugarlo me da esto. Y entonces, cuando yo hago el producto del vector de polarización de la antena receptora por el vector de polarización del campo incidente, que es el conjugado de la antena transmisora, este cambio de signo de aquí, fijaos que en el producto escalar un factor tiene el signo menos en la parte imaginaria y el otro, que es el conjugado, tiene signo más en la parte imaginaria, y como j por j es menos 1 y menos por más es menos, pues menos por menos da más, y gracias a esto, gracias a este cambio de signo del conjugado, aquí obtengo este más. Y el coeficiente de desacoplo de polarización me sale 1 y entonces tengo un acoplo de polarización perfecto. Si no hubiera sido por este conjugado, si yo me hubiera olvidado de conjugar, aquí tendría menos, j por j menos 1, aquí me habría dado menos, 1 menos 1, 0, y me habría salido coeficiente de desacoplo de polarización 0, lo cual es un absurdo teniendo las dos antenas la misma polarización. Entonces, repito que esto es un poco de comentario adicional por si un día os lo encontráis al hacer un cálculo. Para vosotros, lo que importa es la fórmula que he marcado en amarillo. La fórmula esta de aquí es la que en un momento dado, en una pregunta de test o en un apartado de un problema, os puedo decir. Normalmente el procedimiento sería calcular primero el campo radiado por la antena, ver cuál es la polarización del campo radiado por la antena, que es esta es sub R. Esta es sub R es la polarización de la antena receptora y por tanto polarización del campo radiado por la antena receptora. Entonces yo digo, habrá un campo incidente con una polarización E sub I, la que sea. Pues simplemente hacéis el producto escalar y ya está. Lo del conjugado es una cosa un poco extra por si un día os lo encontráis al hacer un cálculo. Bueno, y luego queda el ancho de banda. Del ancho de banda hay muy poco que decir porque
os lo conocéis, es un tema que conocéis muy bien de muchas asignaturas. Lo importante aquí es que las comunicaciones tienen un ancho de banda. Nosotros estudiamos la antena para una señal que es armónica en el tiempo, régimen permanente senoidal, pero en realidad esto no transmite información, una sinusoide no transmite información. Para transmitir una información yo tengo que modular esta información con la técnica de modulación que sea, la que toque, y esto ocupa siempre un ancho de banda, ¿no? Entonces nosotros haremos el análisis de la antena a la frecuencia central f0 de la banda de comunicación, pero claro, me interesa que dentro de todo el ancho de banda de comunicación las características de la antena, los parámetros de la antena no me varíen demasiado. Entonces nosotros en general, claro, en general en cada caso concreto se puede definir el ancho de banda respecto al parámetro que se quiera, ¿no? Uno puede definir el ancho de banda respecto a la directividad diciendo, bueno, es el ancho de banda en el cual la directividad no me varía más que x dB, ¿no? Pero lo habitual es de hacerlo respecto al parámetro que varía más rápido con la frecuencia. Y el que varía más rápido con la frecuencia es la impedancia de entrada de la antena. Concretamente, la reactancia de entrada de la antena. Entonces lo que pasa es que yo voy a diseñar a la frecuencia f0, que es la frecuencia central de la banda de comunicaciones, y la frecuencia a la cual yo analizo y diseño la antena, pues a esta frecuencia voy a intentar que esté adaptada con la línea de transmisión que alimenta la antena. Es decir, si esto es la antena, ahora dibujo un dipolo, pues esta antena yo la voy a conectar a una línea de transmisión con impedancia característica Z0. La impedancia de la antena, aquí sería la impedancia de antena, sería Zin. Entonces lo que a mí me interesa es que haya una adaptación conjugada para máxima transferencia de potencia. Como la impedancia característica de las líneas de transmisión Z0 siempre es real, pues el conjugado no hace nada y en la práctica lo que necesito es una impedancia de entrada de la antena igual a la de la línea de transmisión. Desgraciadamente, el parámetro que más varía con la frecuencia es la reactancia de entrada. La reactancia de entrada varía mucho con la frecuencia y es el parámetro que cuando yo me desvíe de la frecuencia f0, esta reactancia de entrada es lo que me va a hacer que la impedancia de entrada ya no sea igual a la impedancia característica de la línea y se me desadapte la antena. Entonces habitualmente especificaremos el ancho de banda como aquel en el cual el coeficiente de reflexión, esto de aquí he utilizado la letra Rho para coeficiente de reflexión, vosotros no sé cuál habéis utilizado, igual habéis utilizado una gamma mayúscula, ¿vale? Coeficiente de reflexión a la entrada, podéis utilizar la letra que queráis, pero esto de aquí es el coeficiente de reflexión a la entrada de la antena. Entonces normalmente definimos el ancho de banda como el margen de frecuencias en el cual el coeficiente de reflexión es mejor. Habitualmente se pone menos 10 dB o menos 15 dB dependiendo de lo exigentes que queramos ser. O a veces también hay gente, esto es un poco más antiguo, pero bueno, también os lo podéis encontrar, que utiliza la relación de onda estacionaria, que como sabéis está relacionada de esta forma con el coeficiente de reflexión. Entonces dice que el ancho de banda es el margen de frecuencias en el cual la relación de onda estacionaria es mejor que un cierto valor, ¿no? Pues esto es lo que haréis, por ejemplo, en las prácticas de antenas que haréis con Sebastián, pronto empezaréis. Pues hay una práctica en la cual se analiza la impedancia de entrada de un dipolo y se pregunta cuál es el ancho de banda. Entonces ya os dirá en el enunciado de la práctica, os dirá si tenéis que tomar el ancho de banda a menos 10 dB o a menos 15. De algo me suena que es de menos 10, ahora no me acuerdo. Pero bueno, lo que sea, ya lo pone en el enunciado de la práctica y lo podéis hacer. Obviamente, para que salga bien el ancho de banda, acordaos de utilizar el 20 logaritmo y logaritmo decimal, que en MATLAB es una función log10. En MATLAB hay que poner explícitamente log10 para que haga el logaritmo decimal. Bueno, también hay excepciones. Esto es lo que se utiliza, el criterio que se utiliza habitualmente. Lo que pasa es que a veces para antenas muy directivas
como aparte de variar mucho la impedancia de entrada con la frecuencia, también varía mucho el diagrama en caso de antenas directivas. A veces os podéis encontrar que con antenas muy directivas se define el ancho de banda no respecto al coeficiente de adaptación al coeficiente de reflexión a la entrada, sino que se define respecto a la directividad. Bueno, pues en cada caso que se define un ancho de banda hay que decir respecto a qué se define, ¿no? Y bueno, ¿cómo se especifica? Pues en antenas de banda estrecha normalmente se especifica como un porcentaje respecto a la frecuencia central o simplemente en términos absolutos. Términos absolutos es el numerador. En el numerador diríamos que aquí que el ancho de banda son XX lo que sea megahercios en términos absolutos, o dividiendo por f sub 0 la frecuencia central del ancho de banda en términos relativos, ¿no? Sería, por ejemplo, un 5%, un 10% de ancho de banda, lo que sea. 5 o 10% de la frecuencia central. Esto para antenas de banda estrecha, donde los anchos de banda son pequeños, 2%, 5%, 10%, etc. Para antenas de banda ancha, imaginaos, por ejemplo, una antena en la cual queramos utilizar una antena en toda la banda de televisión, pues la televisión digital terrestre o televisión analógica antigua. En toda esta banda, claro, es una banda muy amplia, entonces hay que utilizar una antena especial que sea de banda ancha, porque las antenas normales son todas de banda estrecha. Entonces estas antenas de banda ancha normalmente se define el ancho de banda como la relación entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima de funcionamiento, en las cuales las frecuencias de funcionamiento son básicamente las frecuencias en las cuales el parámetro que sea el que nosotros hayamos definido para el ancho de banda no varía demasiado con respecto a un valor de referencia, ¿no? Lo que decía que el coeficiente de reflexión sea mejor que menos 10 dB o que la directividad no empeore X dB respecto a la directividad que tenemos en la frecuencia central, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la frecuencia máxima es el triple, que la frecuencia mínima, pues tenemos esto de aquí, un ancho de banda de 3 a 1. 3 es la relación entre la frecuencia máxima y mínima, 3 a 1, ¿no? Sería un ejemplo de un ancho de banda de 900 MHz como frecuencia máxima y 300 MHz como frecuencia mínima. Pero bueno, todos estos son conceptos que ya sabéis porque lo habéis visto, ancho de banda de amplificadores y ancho de banda de más cosas, y aquí simplemente es aplicarlo al caso concreto de antenas. Y repito, igual que en un amplificador normalmente definiremos el ancho de banda con respecto a la ganancia, que la ganancia no me empeore tantos dB respecto a la ganancia de la frecuencia central, pues aquí lo podemos definir respecto a lo que queramos, que normalmente será aquello que más nos afecta y que más nos limita y que más nos perjudica, ¿no? Para intentar que esto, lo que más nos perjudica, esté controlado dentro de unos márgenes aceptables cuando varía la frecuencia.